¿Qué tal mis variables? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a tocar un tema que es polémico. Vamos a entrar en el debate interminable entre programadores para ver qué lenguaje de programación es mejor o menos propenso a fallos de seguridad. En este video les hablaré de las consideraciones a tener en cuenta para aseverar que algún lenguaje de programación es más vulnerable que otros. Así que quédense y comencemos. En el sentido de que nosotros como programadores o futuros programadores aseguremos que el lenguaje que mejor se nos da, que más utilizamos o que nos gusta más, es mejor o menos vulnerable que otro, es adelantarnos a los hechos. El tema por sí solo implica entrar en debate, ya que todos los lenguajes poseen ciertas características que los hacen diferentes de otros. No todos fueron creados para el mismo objetivo. Entonces, ¿por qué suceden tantos problemas de seguridad en el mundo? Innumerables problemas que afectan desde pequeñas empresas hasta compañías gigantescas. ¿Será que el sistema o aplicación vulnerada presentó errores de programación? ¿O quizá el lenguaje de programación utilizado era propenso a la falla? En un estudio publicado por la empresa de seguridad White Source, tomó los lenguajes de programación más populares y reportó vulnerabilidades y problemas de seguridad como el Cross-Site Scripting o XSS, validaciones entrantes, permisos, privilegios, fugas de información, control de acceso, entre otros. Lo anterior tomado hace un par de años y considerando una década. Dicho lo anterior, veamos los lenguajes de programación que fueron sometidos a estas pruebas de seguridad. Como uno de los lenguajes de programación más antiguos, se deduce que está presente en muchos programas o desarrollos, siendo que fue la base para el origen de otros lenguajes de programación como Java y PHP. Su probabilidad de encontrar vulnerabilidades es muy alta. Los errores de buffer son la vulnerabilidad de seguridad más común en C, seguido de la validación de entradas como el formato de cadenas. Esto es comprensible ya que la mayoría de los CWE o tipos de vulnerabilidad son comunes en otros lenguajes que están relacionados en la web. Lenguaje de programación del lado del servidor y muy útil para realizar aplicaciones web rápidas y dinámicas. Es ampliamente utilizado, de libre uso y eficiente. Durante la última década ha perdido popularidad por su alto nivel de vulnerabilidad. El Cross-Site Scripting es la vulnerabilidad más común de PHP. Se menciona que algunos de los flujos de diseño y las malas prácticas incorporadas al lenguaje hacen que sea difícil escribir código seguro y mantener un alto nivel de estándares de codificación segura. Estos problemas siguen aumentando y el número de vulnerabilidades de inyección SQL ha sido particularmente alto en 2017 y 2018. PHP es el único lenguaje en el que las vulnerabilidades de inyección SQL ocupan un lugar tan destacado en la lista. Es un popular lenguaje de programación orientado a objetos multiplataforma. Es uno de los que más vulnerabilidades esconden en su interior, debido a su complejidad. Aunque ha perdido bastante popularidad últimamente, sigue siendo uno de los pilares fundamentales de Android. Las vulnerabilidades de Java han aumentado constantemente desde 2016. Sus principales vulnerabilidades son en fuga de información, validación de entrada, cross-site scripting, permisos, privilegios y control de acceso. Los problemas de serialización son un tipo de vulnerabilidad que, aunque no es la más destacada, es exclusiva de este lenguaje y experimentó un aumento desde 2017. Es uno de los lenguajes de programación más populares del mundo, debido a su papel como el lenguaje de scripting. Se ha mantenido como el lenguaje de programación base en innumerables sitios web y ha tomado terreno considerablemente en los últimos años por ser multiplataforma. Es uno de los únicos lenguajes que vio un aumento continuo en el número de vulnerabilidades en los últimos 10 años. Y esto puede atribuirse al hecho de que se ha hecho popular como lenguaje para el backend en los últimos años.
Las dos vulnerabilidades más comunes de JavaScript, problemas criptográficos y trayectorias de la ruta, son anomalías exclusivas de JavaScript, ya que muchos de ellos provienen de paquetes poco populares o incluso obsoletos. Un ejemplo sería los paquetes que se agregan o instalan desde npm. Es un lenguaje de programación de propósito general y ampliamente utilizado para la programación competitiva, utilizado para desarrollar sistemas operativos, juegos, sistemas embebidos y para desarrollar nuevos lenguajes de programación. La popularidad de este lenguaje de programación se debe a su velocidad. C++ y C sufren los mismos tipos de vulnerabilidades. Dado que estos lenguajes son menos populares en el desarrollo de aplicaciones web, las vulnerabilidades que plagan los otros lenguajes son menos comunes en estos. Mientras que las vulnerabilidades de error de buffer son las más prominentes para C++, los problemas de validación de entrada son la segunda vulnerabilidad más común y han ido aumentando desde 2016. Es un lenguaje de programación multiparadigma de sintaxis sencilla, muy utilizado por los pentesters, los científicos de datos y los investigadores. A diferencia de la mayoría de los otros lenguajes que vieron un aumento en las vulnerabilidades en 2017 y una disminución en 2018, las vulnerabilidades de Python alcanzaron un pico en 2015 y han estado disminuyendo constantemente desde entonces. 4 tipos de vulnerabilidades dominan en Python: validación de entrada, permisos, privilegios y control de acceso, cross-site scripting y fuga o divulgación de información. Es un lenguaje de programación dinámico y de código abierto enfocado en la simplicidad y productividad. Ruby es el que menos tiene vulnerabilidades de seguridad. El número de vulnerabilidades de Ruby ha subido y bajado repetidamente en los últimos 10 años, mientras que su popularidad parece estar en un descenso constante desde 2015. Las vulnerabilidades cross-site scripting son las más comunes en Ruby. Las otras principales vulnerabilidades descubiertas en Ruby son permisos, privilegios y control de acceso, validación de entrada y fuga de información o divulgación. Todas alcanzaron en su punto máximo en 2013 y 2014 y no han sido muy prominentes desde entonces. Finalmente tenemos un panorama que nos demuestra dónde podría fallar un lenguaje de programación en temas de seguridad y nos permite saber dónde reforzar esta seguridad en sus puntos más críticos a la hora de hacer nuestros desarrollos.